Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Este es mi canal de YouTube donde hablo sobre el tema, la arena política, económica, todo lo que sucede en el mundo y tratando de ver los desastres que terminan causando los políticos en la mayoría de las personas. Mire, yo les vengo a hablar hoy en día que estuvo ahorita en boga por un argentino, políticos, hablando sobre los impuestos sucesorales. ¿Ok? Y sobre el impuesto al patrimonio. Que de hecho salió el Kun Agüero hablando sobre eso, que me pareció un muy buen video. De todos modos, déjame buscar aquí a ver si lo consigo. Eh, el Kun Impuestos. Vamos a ver si sale el videito de él para arrancar con ese videito y de ahí ir tomando, ¿no? Aquí está el videito del Kun. Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Vamos a ir empezando de a poco. Me imagino que sí, saben lo que es el patrimonio. El patrimonio es todo lo que vos tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo, a vos te cobran. Anual. Te cobran. ¿Ok? Entonces, ahora yo te hago una pregunta. ¿Por qué te cobran? Si vos ya pagás los impuestos. Entonces, bueno, tenés varios países que no te cobran. Entonces yo a lo que voy es, escuchen bien, si vos generás ingresos, hay gente que por ahí también a la gente les gusta, eh, les gusta claramente pagar menos, ¿no? Entonces, a mí no me molesta pagar los ingresos. Entonces, si vos tenés ingresos, claramente porque estás trabajando y te está yendo bien, ¿entendés? Entonces, no pasa nada si pagás el ingreso. Entonces, si pagás el 30, el 35, el 50, en Inglaterra pagás el 50, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, pero vos estás generando plata. Entonces, si vos generás plata, está bien, pagás. Pero lo que no me convence es, eh, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier parte del mundo. Que hay lugares, un montón de países, me parece, si vos ya estás pagando el ingreso, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? O sea, si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, ya pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más? Ok, fíjense. El tema al que voy, y hablo sobre todo el tema a nivel de impuestos, no es el hecho, porque aquí cuando tú criticas un impuesto, sale un montón de personas que imagino que no deben trabajar, o viven del gobierno, empiezan a hablar de temas de desigualdad, empiezan a hablar de temas del pago de impuestos. Yo no estoy hablando de estafar a la nación y de pagar menos impuestos, que de hecho ellos mismos hacen las leyes y y existen fallas en el sistema, como ha sucedido en Bélgica. Ahorita les cuento sobre ese tema. Entonces, uno tiene que entender algo. Nadie está en contra de pagar impuestos. Los impuestos hay que pagarlos. De hecho, cada vez que tú montas una empresa y haces negocios y obtienes ganancias, el primer socio que tienes es el Estado. El Estado es tu socio. En todas las empresas el Estado es tu socio, a lo cual le debes pagar una tajada del impuesto sobre la renta. Es decir, de las ganancias a él le toca una parte. Esa parte él la reinvierte o la debería invertir en el país para que, es decir, ese dinero, lo lógico es que ese dinero sea invertido de manera igualitaria. ¿En qué me refiero? En que aunque el millonario pague más y el pobre pague menos, o algunos no paguen, ¿ok? Ese dinero tiene que representar en la inversión y el gasto público que sirva para, es decir, que contribuya a las personas que pagaron por ese dinero, es decir, la policía, la vía pública, el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El problema es que los estados empiezan a gastar más de lo que les entra. ¿Ok? Como buen
MC Hammer y como buen borracho, como buen millonario en una peda de noche, millonario me refiero recién vestido, que se gasta todo el dinero y después cuando se despierta y pasa la peda está endeudado y sin un centavo. Entonces, es básicamente lo mismo que sucede aquí con lo que sucede con los impuestos, es que los estados empiezan a gastar más de la cuenta, empiezan a abrir planes sociales que no les generan ningún tipo de rentabilidad, porque el problema que tenemos es que no es lo mismo invertir, es decir, el dinero de los impuestos es invertido en la policía, chévere, la policía te presta un servicio, el dinero es invertido en funcionarios del estado, ok, esto es gasto público, esto te presta un servicio, pero resulta que entonces vemos donde nunca se plantea estos países, no voy a hablar de los países desarrollados, estoy hablando de los países latinoamericanos, que son unos países donde las tasas impositivas son absolutamente descomunales, empezando con el IVA y la seguridad social es un asco. Tenemos que estos países, estos políticos tienen choferes, asistentes, guardaespaldas, etcétera, etcétera. Tienen una vida de rico y famoso a costas de los impuestos de los demás. Entonces, no hay una buena redistribución de esa riqueza que recibe el Estado de vía impuestos, porque debería haber una redistribución, y redistribución no es darle al pobre el dinero, es que la gente viva, tanto el rico como el pobre, viva bien. Es decir, ¿por qué? Porque el policía, cuando va a efectuar su servicio de ayudar a alguien, socorrer a alguien, ¿ok? No va precisamente, ¿ok? A decir, no, es que tú eres rico, usted puede pagar guardaespaldas, haga lo que usted quiera. No, él va y atiende el llamado porque es su responsabilidad y para eso le pagan y todos pagan impuestos por eso. ¿Eh? Porque es que el problema es que la gente de izquierda quiere decir que es que el rico es el que te tiene pobre. No, 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 no. Ellos son los que te tienen pobre, porque ellos son los que se gastan el dinero en ellos, echándolos encima, y tú cada día tienes menos calidad de vida, porque el problema es que se tiene que traducir esos impuestos en calidad de vida para todos los ciudadanos por igual. Ese es el deber de los impuestos, no para que el político tenga una vida sin igual, ¿ok? Pueda comer en el restaurante más caro con la tarjeta de crédito del Estado, mientras usted se come un perro caliente en una esquina porque no le alcanza la plata, ¿ok? Y le dio los impuestos y él está comiendo ostras en el mejor restaurante. Entienda lo siguiente, el impuesto al patrimonio y el impuesto a las herencias, o impuestos sucesorales, como se llaman, a las sucesiones, es una locura, ¿ok? Porque se supone que usted está pagando impuestos sobre ese dinero y usted está invirtiendo ese capital o ese patrimonio, lo está invirtiendo en otras cosas. ¿Ok? Y cada vez que ese patrimonio que usted está invirtiendo en algo genera nuevas ganancias, usted le paga al Estado sobre esas nuevas ganancias. Pero el Estado no conforme quiere encima que del patrimonio que tú hiciste, ya no solo te quité el 30%, el 40%, el 50%, o sea, lo que tengas que pagar de impuestos sobre la renta, ahora voy por lo que quedó y te sigo quitando todos los años un poquitico de esa vaina. O sea, no es suficiente con que los países latinoamericanos fundan a punta de inflación, en el caso de Argentina, por ejemplo, Venezuela. Otra, no es suficiente con que fundan al ciudadano a punta de inflación, de evaluaciones, sino que encima de todo esto vamos por tu dinero. Mucha gente que está de acuerdo con esto, que habla de la redistribución de la riqueza, ya yo lo dije, el ejemplo lo tienen que dar los políticos. La verdadera redistribución de la riqueza y el verdadero uso de ese dinero para la calidad de vida de todos los ciudadanos que habitamos, que pagamos o no pagamos impuestos, ¿okay?, por el ingreso económico, sea igualitaria para todos. ¿Okay? No para que un montón de políticos que vividores de los impuestos de los ciudadanos quiera tener una vida rico y famoso, que trabaje, que invente algo, monte una empresa y se haga millonario con ella y después tenga su vida de rico y famoso si le da la gana. Entonces me parece patético esas personas que defienden esta actitud, porque el problema es que yo estoy en contra de este tipo de impuestos porque son abusivos. Estoy en contra de este tipo de impuestos porque al ser abusivos termina ocasionando otro gran problema, que es que la gente busque lagunas tributarias, como sucede
como sucede en Bélgica, donde el impuesto a las herencias es tan alto que empiezan a buscar lagunas tributarias para evitar pagar más de la cuenta. Entonces, el Estado debe hacer otra cosa, reducir el gasto público, reducir esos gastos, esos consumos suntuarios que tiene el Estado, ¿ok? Pero no dejamos de que nuestros funcionarios en la ONU, nuestros diplomáticos hagan fiestas con whisky y demás, y eso sale ¿de dónde? Del bolsillo del diplomático, de su sueldo. No, eso es una partida que está en el Estado, donde el Estado gasta. Entonces mucha gente justifica eso, no, porque eso es para hacer relaciones, tienes que mostrarte como un Estado fuerte. Mire, yo sí le digo una cosa, muéstrate fuerte con tu dinero, no con el dinero de los demás. El dinero de los demás es para que, el dinero de los impuestos es para que tú trabajes, para que la gente tenga más calidad de vida, no para que un tipo se luzca y diga que mientras el país se está cayendo a pedazos, yo soy un tipo genial. ¿Ok? Vemos que esa es mi razón. Otro ejemplo, en Estados Unidos quieren poner la salud gratuita, pónganla. Eso sí, las personas estarán dispuestas a pagar un IVA alto, porque me da risa cuando la gente, no, que es que subimos, ¿qué vas a subir? Ve cómo está Europa, que tiene la salud gratuita. ¿A qué tasa está el IVA? Del 25% para arriba. 22, 21, 25. Porque de algún lado tiene que salir la plata. La plata no sale de los árboles. Y si el Estado decide imprimir para hacer esos pagos, veremos que la gente tendrá una mega inflación. Entonces, lo que no se han dado cuenta los políticos es que cuando empiezan a comerse impuestos porque ellos mismos son unos malos administradores y se rumbearon el dinero, empieza la subida de la partida de esas inversiones que están en esos países y la riqueza emigra. ¿Emigra a dónde? Bueno, a países donde haya mejores tarifas. Entonces, me da risa porque, por ejemplo, en el tema de las transacciones, o sea, lo que es los impuestos por la gerencia, es lo que digo, una persona que tiene toda su vida, es para que entiendan lo irracional de la situación. Una persona tiene toda su vida pagando impuestos, se muere o fallece y le deja a sus hijos los bienes y el dinero. Y viene el Estado y dice, bueno, ahora me toca a mí el 30. ¿Por qué carrizo te toca a ti el 30? ¿Quién eres tú para estarme cobrando el 30% si tú ya te pagó durante toda su vida esta persona y yo estoy recibiendo un dinero? Si yo con ese dinero o ese bien, por ejemplo, recibo un apartamento y el apartamento lo vendo en un monto superior, ¿ok?, al valor del apartamento, yo tengo que pagar impuestos sobre sobre esa diferencia, tengo que pagar impuestos sobre esa ganancia de capital que obtuve. No pagar impuestos sobre lo que ya ha pagado impuestos. Eso es una doble tributación, eso es ilegal, señor. Eso son excusas baratas que se usan en el gobierno para seguirle pegando a la piñata y sacarle plata a las personas y ellos seguir teniendo la vida que tienen. Muéstreme un político pelando pelota. Es un abuso, señores. Entiéndalo. Fíjense, aquí está. Ranking por país. Entonces, aquí vemos en el ranking por país cuáles son los países. Vamos a ir a los que tienen cero. ¿Cuáles son los que tienen cero? Mira, oye, Suecia, inclusive Rusia, sorprendente, ¿no? Portugal, Nueva Zelanda, Australia, Austria, Italia lo tiene más bajo. España, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos. Miren, los más altos, Japón, Corea del Sur, Francia, Estados Unidos. Esto no es correcto, señores. O sea, quiero que lo entiendan. Esto no es correcto. Si ustedes ven aquí, México, Noruega, ¿sabes? Estos países nórdicos de los cuales me da mucha risa y habla muchísimo el socialismo, ¿no? Que los llama socialistas, cosa que no son socialistas. Algo que deben aprender los socialistas es que es lo que no entienden. Y especialmente esos millonarios socialistas, lo que no se dan cuenta es que ellos ponen como ejemplo esos países y esos países, wow, ¿qué dirían sobre esto, no?
que los socialistas siempre proponen más taxes y taxes hacia los millonarios. Recuérdense una cosa, todo lo que genera más riqueza y esa riqueza es pasada a otras manos, esa riqueza tiende a migrar por los impuestos. Y los países emergentes se han dado cuenta de eso, de las economías, y lo que buscan es generar riqueza. Y cuando tú a una persona, que un papá le dejó un apartamento que vale 1 millón de euros y la persona lo vende, agarra el dinero, yo estoy de acuerdo que si lo vendió por más del precio y tiene una ganancia, que pague impuestos sobre la ganancia. No que venga y le digan que para tú quedarte con el apartamento, si no lo tienes que vender, me tienes que pagar un impuesto sobre el valor real del apartamento del 30%. Ese es el error que se está cometiendo. Entonces, es un tema de que el dinero va cambiando de manos, ¿ok? Entonces, es importante tener en cuenta que los impuestos a veces son ilegales, entiéndanlo, por más legales que los pongan, especialmente cuando tú como persona estás recibiendo con la excusa de que la redistribución de la riqueza, estás viendo cómo aumenta el gasto público y los políticos son los que disfrutan y no es realmente la ciudadanía la que se beneficia de esos cobros de impuestos. Bueno, es algo para pensar, muchachos. Aquí les dejo esto, saludos, cuídense.